Continuando con la información en JN Noticias, y tenemos ya en compañía en nuestro set al politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, catedrático de la Universidad Católica del Perú. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Justo hoy día comentaba en su columna cuál sería el escenario de no hacerse los cambios que se están solicitando dentro del proyecto de reforma electoral en base a lo que se viene, que son las elecciones regionales y municipales. Bueno, hay una serie de problemas. Uno de ellos es el referido a las famosas dádivas o entrega de dinero o bienes de parte de los candidatos a los electores. Esto es parte del paquete que modificó la ley de organizaciones políticas el año pasado en medio del proceso electoral, la 3414. y que trajo tantos problemas. Dentro de este paquete, en realidad el que puede tener, yo diría en realidad el que va a tener efectos negativos en la elección regional y municipal del próximo año, es el artículo 42, justamente referido a las dádivas. Para que los televidentes conozcan este artículo, lo que señala es que los candidatos no pueden entregar dinero, bienes, artículos, etcétera, porque eso está terminantemente prohibido, sino solamente aquellos que tienen que ver, digamos, con meramente propaganda electoral o merchandising, ¿no? Hasta un tope del 0.5 de la UIT, de la Unidad Impositiva Tributaria. Más o menos era como 20 soles, creo que, ¿no? Sí, más o menos, digamos, el próximo año será un poquito más, pero digamos, por ahí. ¿No? ¿Cuál es el tema? El tema es varios. Se parte de la idea que los candidatos, en aras de conseguir votos, entregan a la gente una serie de regalos, incluso también ofrecen lo que probablemente no puedan cumplir, con el propósito de ganar votos. Y entonces esto sería una malformación del desarrollo de la campaña. Digamos que se desvía. El propósito, ¿no? Porque en general los candidatos debieran entregar sus propuestas, etcétera. Y entonces hay esta pretensión que se materializó en la ley de regular este aspecto de la realidad. Pero acá hay dos temas. Uno es que no toda la realidad se puede regular, y dos, se parte de un criterio falso, porque en realidad no hay nada y no hay ningún estudio empírico que pruebe que cuando yo te regalo, tú vas a votar por mí. Porque para empezar el voto es secreto. Hay algunos trabajos, sobre todo el de Paula Muñoz, que es una politóloga con una tesis doctoral, donde prueba justamente que eso no es así. Y entonces, es cierto que a nadie gusta que se esté entregando regalos en vez de ideas. Pero ha habido todo un proceso en donde probablemente el fenómeno es al revés. Y tomando en cuenta que el elector es muy volátil también. Por un lado, pero por otro lado, la gente, el elector va y le pide al candidato, dame algo. Y le dice, probablemente sea de manera directa o por su aplauso, yo te lo devolveré con el voto. Pero pasa ese candidato, viene otro y le dice exactamente lo mismo. Entonces, lo que se cree que es una manipulación del candidato es en realidad a la inversa, una manipulación del elector, que al final puede que no vote por ninguno de los que le dio absolutamente nada. Entonces, ciertamente, este es algo que puede molestar, etcétera, pero no como para colocarlo en una ley, y menos de la forma como se ha colocado. ¿Por qué? Porque dice que si es que este candidato comete esa falta, entonces la OMPE lo sanciona con 100 UITs, ¿no? Estamos hablando de 400.000 soles. Por lo menos. Pero además el Jurado Nacional de Elecciones lo excluye del proceso. El tema, hay dos entonces partes. Uno, la OMPE tendría que, para realizar bien su función, multiplicar su personal.
Porque estamos hablando que en elecciones regionales y municipales van a haber alrededor de 110.000 candidatos. 110.000, 115.000 por lo menos candidatos. Digamos, pero por ahí estamos hablando de una cantidad muy grande entre candidatos a gobernadores, a consejos regionales, alcaldes municipales y distritales, concejales, regidores, que todos se despliegan por todo el país a hacer campaña. Ahora, repito, para que la OMPE pueda seguir y ver que ese candidato cumple con la ley, tendría que tener una persona que lo esté siguiendo. Dime, ¿y esta sobrecarga laboral y sobrecarga jurisdiccional de los procesos colapsaría un poco el tema? Pero claro, entonces acá viene el tema. No podría la OMPE contratar una cantidad tan grande de personal, eso es muy costoso, pero además sería una cosa absurda tener que perseguir durante 60 días, las 24 horas, porque el candidato va a estar desplegándose por un lado, digamos que sean 8 horas ya, lo que no sucede. Eso ya, una persona, un candidato, porque como eso no lo puede hacer, ¿qué va a hacer la OMPE? Va a hacer una muestra, va a hacer una fiscalización inopinada, llega por ahí, y si es que ahí no pasa nada, va a ocurrir que un medio de comunicación va a denunciar que en tal sitio hay, o si no, va a ocurrir que un ciudadano toma una foto, un video, pero el tema es que es altamente subjetivo. ¿Por qué? Porque va a pasar, como ya se denunció la vez pasada, en que te pueden plantar algo. Claro. Tú estás en un meeting, ¿Cómo podría saber de quién, qué candidato es el candidato? Yo me pongo un polo o algo y digo que estoy repartiendo de parte del candidato que está ahí, le tomo una foto y es muy difícil. Entonces es todo un proceso en donde la parte sancionadora llega a la OMPE, pero también al jurado, electorales especiales en ese momento, y todos van a ser apelables. Y entonces imagínate tú la carga procesal que va desde la base y que llegue al pleno del jurado, donde simplemente va a colapsar. Y una pregunta, ¿y se tergiversaría la campaña electoral? Porque dejaría de ser una campaña de propuestas para convertirse en una campaña en que yo te fiscalizo y tú me fiscalizas. Acuchillamiento. O sea, yo candidato, ya ocurrió, voy a hacer todo para acusarte a ti, y tú a mí y al tercero. Y entonces efectivamente vamos a estar nuevamente como en el 2016, pero peor, en donde los procesos sancionadores pasan a ser el centro de la campaña. Y no tanto lo que la gente quiere, que es escuchar, sobre todo a sus autoridades más cercanas, sea alcaldes y también gobernadores, sobre cómo le solucionan las cosas de su barrio, de su población, y en consecuencia también la vida de ellos y de sus familias. Pero además, repito, es altamente subjetivo, porque por ejemplo, ¿qué 20 soles, imagínate? Que se regale X cantidad de cosas, el de la OMPE tendría que valorizar si no es 19.90, porque si es 20.05, debiera de sancionarlo. Estoy llevando al extremo, pero es parte de una situación. Digamos, la situación. Pero podría ocurrir. Sí. Pero lo otro que podría ocurrir es lo siguiente. ¿Cuánto dura un proceso sancionador? Yo he puesto en mi artículo 15 días, dura más. Pero digamos, corriendo, 15 días si va solo. Te imaginas eso multiplicado, pero viene el tema. ¿Qué pasa si es que se observa y efectivamente hay la entrega de dádivas el último día de la campaña? Y que esa persona, ese candidato, gana las elecciones. Termina el proceso, él es el ganador y resulta que se le sanciona, se le tendría que excluir, pero ya ganó la elección. Entonces esto traería serios problemas. Además, en elecciones regionales hay 2 vueltas. Imagínate que eso ocurra con los 2. Entonces, yo no estoy poniendo cosas que no van a suceder. Es altamente probable. Sí, hoy día en su artículo de ustedes lo ha planteado muy bien el tema de que hay diferentes escenarios que están un poco... sumamente peligrosos. Que pueden peligrar, obviamente, el desarrollo correcto del proceso electoral. En el código electoral que propone el Jurado Nacional de Elecciones, inclusive el presidente en una de sus últimas declaraciones ante la prensa comentó que propondríamos una especie de gradualidad con el tema de las dádivas. Bueno, ahí es el otro tema. Dicho esto, sin embargo,
es claro que es popular. La gente cree que sancionando de alguna manera se van a evitar que esto suceda. Es como creer que porque elevan las penas no va a haber delincuencia. Esto no sucede, ¿no? Entonces, acá se ha incorporado una norma que va a traer problemas a los organismos electorales. Ahora bien, dentro de eso, sin embargo, hay dos maneras de enfrentarlo. Imaginemos que no es posible retirarlo. Uno, efectivamente, es la gradualidad. La gradualidad tiene que ver con sanciones económicas. Si es que esa persona, ese candidato reitera, ahí sí puede ser excluido. Sin embargo, en la propuesta del grupo de trabajo se mantiene lo actual. Es decir, directamente se excluye al candidato. Y ya que menciona el trabajo, ya que menciona el grupo de trabajo de la reforma electoral del Congreso de la República, ¿cuál sería su evaluación de su desarrollo y de su trabajo que ha tenido en todo este trayecto de la reforma electoral? Bueno, yo creo que el grupo de trabajo ha emitido un texto que es valioso, luego de casi 9 meses de trabajo, y que es necesario haber estado cerca para ver dos cosas. Uno, que en realidad han recuperado mucho de los códigos hechos por el Jurado Nacional de Elecciones, anteriormente por la OMPE, y que han ido acumulando conocimiento y hasta metodología de articulación de un código. Lo segundo, además, sin esto no hubiera habido el informe. Si es que no se hubiera tenido previos códigos... Habría que decir que el sistema electoral viene hablando de reforma electoral desde el 2011, ¿no? Desde hace mucho tiempo, en realidad desde hace mucho tiempo, efectivamente. Pero de 2011 yo diría hasta antes, pero digamos en el 2011 se entregó el Código Electoral y el Código Procesal Electoral. Y entonces, lo segundo es el tema de cómo proceder a la discusión. De ahí la congresista Patricia Donaire optó por una salida que me parece bien, que era en lo posible llegar a los consensos, porque eran 7 miembros representantes de todas las bancadas. De tal manera que esto permitió acelerar un poco el paso, pero tiene también su parte, digamos, de inconveniencia, que es que el código mostrado en el informe muchas veces no se encamina por algunas modificaciones que yo diría mucho más radicales, que efectivamente conviertan el código en un código reformador, ¿no? Y entonces, nuevamente, por llegar a los consensos. Pero esto no quita que el informe, una vez que pasa a la Comisión de Constitución, debe constituirse en el texto matriz, ¿no? Y en donde además se puedan discutir una serie de artículos, por ejemplo, como el de dádivas, que es uno, ¿no? Entonces, tenemos financiamiento claro, público, democracia directa, democracia pero siendo muchos, no quiere decir que se tenga que discutir los 423, porque ya hay muchos artículos que forman parte de esta acumulación de conocimiento y propuestas que han hecho los organismos electorales, sobre todo en la parte procedimental. Y entonces eso casi los congresistas no han tocado, y yo creo que está bien, porque desconocen y han, digamos, optado por los organismos electorales, si han colocado esto, quiere decir que así lo necesitan. Por ejemplo, el tema del cronograma electoral, por decir solamente algunos, o los temas referidos a un tratamiento especial sobre las contrataciones que tienen que hacer los organismos electorales en época electoral, que no puede ser el mismo tratamiento que tiene la administración pública, obviamente en términos de los plazos, porque si no, no se podría hacer elecciones, ¿no? O hay un riesgo importante, como eso otros también. Quisiera preguntarle, ¿usted cree que le preocupa realmente la reforma electoral a los partidos políticos? Yo creo que sí, pero no con el debido nivel que debe preocuparlos. Porque al inicio estaban 3 miembros, luego 7, luego en la Comisión de Constitución
muchos quieren intervenir, porque mira, si es que se aprueba el código, y no te digo necesariamente en esta legislatura, sino puede ser incluso hasta pasando las elecciones regionales y municipales. Digámoslo para el siguiente proceso presidencial. Digamos, sería, pero como código, ¿ah? Claro. Como código, yo creo que sería la ley más importante de este Congreso. Más importante de este Congreso. Y entonces, creo que no se dan cuenta, algunos sí, del nivel de importancia que tiene llevar adelante la discusión y la aprobación. Cosa que es difícil porque se trata además de reglas para ellos. Exacto. Entonces, ¿usted cree que de repente los partidos políticos creen que es una intromisión del Estado dentro de su vida y su libertad partidaria? Claro, en algunos casos sí, pero yo creo que lo llevan a niveles casi absolutos, lo cual es un error. Por ejemplo, yo sí creo que la ley no debiera meterse en cómo se debe organizar un partido. Son asociaciones privadas. Entonces, por ejemplo, que la ley diga que tienen que constituirse comités provinciales, ¿por qué? Un partido se puede organizar de otra manera y sin embargo la ley dice comités provinciales, ¿no? Como esos, otras cosas también, ¿no? ¿Y cuál es el escenario entonces, finalmente, doctor Tuesta, cuál es el escenario que le espera a la población con respecto a las expectativas que tiene el Congreso para la reforma electoral? Con eso terminamos. Sí, mira, yo creo que hay que seguir batallando, y digo seguir porque esto no debe quedar solamente en manos del Congreso y en los congresistas, y por eso bien discutir esto en todos los niveles posibles, porque efectivamente hay congresistas, yo no digo ni siquiera partidos, sino congresistas dentro de partidos, en diversos partidos, que quieren avanzar la reforma y otros no, porque en estos temas los congresistas en general suelen ser conservadores, vale decir, prefieren lo malo conocido, ¿no? A un cuerpo normativo de 423 donde creen que no saben qué efectos puede tener y no controlado, ¿no? Doctor Tuesta, le agradecemos tremendamente su participación aquí en JN Noticias. Nosotros nos vamos a una pausa y retornamos con más información.